Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Acá seguimos acompañando en lo que es el uso correcto de las herramientas para la interpretación bíblica y estamos en el proceso hermenéutico número 12. La idea es poder animarte y desafiarte a seguir creciendo en esta etapa y bueno, vamos directamente a pasar a lo que sería el párrafo que tocaba para esta semana para analizar, a compartir pantalla y vamos directo. Eh, por lo visto, el párrafo no tuvo que darnos mucho inconveniente en lo que serían los tipos de palabras, me refiero a las categorías gramaticales. Creo que la mayoría de las palabras ya las conocemos, ya las hemos estudiado y seguramente no tuviste tanto problema en eso. Entiendo que nos lleva tiempo porque son 8 versículos y son muchas palabras, pero todas las palabras más o menos eran bastante conocidas, no tuvimos las dificultades de los párrafos anteriores en los cuales nos encontrábamos con locuciones prepositivas, locuciones verbales, locuciones conjuntivas, eh, y ese tipo de cosas que necesitamos explicar algún detalle más. Pero si tenés alguna duda, si alguna palabra por ahí no te quedó clara o alguna expresión no sabes a lo que se refiere, podrías mandarme un mensajito por WhatsApp o también dejar el- un comentario ahí en la caja de comentarios del video. Eso también puede llegar a servir para otro que tiene duda y no se anima a preguntar. Así que vamos directamente a lo que sería el análisis de las cláusulas. Vamos a separar las cláusulas independientes y dependientes. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar un párrafo es dividirlo en oraciones. Un párrafo está compuesto por varias oraciones, así que vamos a ver cuáles son estas oraciones. Y tenemos el versículo 18 que comienza con una mayúscula, acá comienza el párrafo y va a terminar con este punto y seguido. Y lo vamos a ir bajando. A esto así lo podemos tener con más claridad. Después acá tenemos otro punto en el acés y en también empieza con una mayúscula. Y esa oración es bastante cortita porque ahí nomás termina. Perdón, acá también tenemos una mayúscula en muéstrame, muéstrame tu fe. Ahí tenemos una mayúscula y está encabezando una nueva oración. Después, más quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta. Y el versículo 21, hay un signo de pregunta ahí que podría empezar con minúscula, pero en este caso empieza con mayúscula, significa que es otra oración. Abraham no, porque es un nombre propio, siempre va con mayúscula. Y acá también tenemos lo mismo en esta pregunta. El no, el adverbio de negación, empieza con mayúscula. Y después tenemos otra mayúscula en la conjunción. Esta conjunción copulativa ahí inicia la nueva oración. Y después en el versículo 24 tenemos otra oración. Seguimos avanzando. Asimismo, versículo 25, otra oración. ¿Ves? Acá tenemos un signo de pregunta, pero este adverbio de negación está en minúscula, a diferencia del que vimos anteriormente, que está con mayúscula. O sea que la oración continúa ahí. Pero el versículo 26 ya está conjunción causal o cláusula causal, empieza con mayúscula. Y ahí terminarían todas las oraciones. Vamos a analizar una por una, pero si ahí se nos escapó alguna, ya nos vamos a dar cuenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraciones para analizar. Y dice así, siempre vamos a tratar de ir por descarte, lo más obvio, ¿no? Y dice, pero alguno dirá, y noten ahí que hay 2 puntos. Estos 2 puntos nos dicen que va a darnos toda una información el grupo de palabras que sigue. O sea que si esto es información, está subordinado a la idea principal, es lo primero que vamos a tachar ahí entonces. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y el pero alguno dirá es un sentido completo, ¿no? Alguno es el sujeto y dirá es el verbo. Y después dice
muéstrame tu fe, el sujeto es tácito ahí, tú muéstrame tu fe, podríamos escribirlo ahí en forma tácita, tú muéstrame tu fe, sin tus obras, y yo te mostraré, acá está expreso, yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero fíjense estas dos frases preposicionales que van a estar ahí subordinadas a la idea principal. Acá tenemos también que tomar una decisión, porque quizá vos viste la coma acá y la conjunción copulativa y dijiste, acá hay una leve subordinación, como habíamos aprendido. Sin embargo, esta coma bien podría estar separando esta frase preposicional de la otra idea paralela, de la misma jerarquía. Así que yo preferí dejarlo ahí en pie. Después dice, tú crees que Dios es uno. Hay un punto y coma, o sea, lo que viene en esta cláusula es bien haces, ya sería parte de la información. Pero tenemos dos verbos, es y crees. Ahora, este es está sujeto a esta conjunción relativa o pronombre relativo. Y todos los pronombres relativos es algo más que se va a añadir de información. Si bien en este caso podríamos tomarlo junto, porque esta cláusula relativa no está dándonos información de lo que sería un sustantivo, sino de un verbo. Y como da información de lo que es un verbo, bien podría estar trabajando en forma objetiva, podría ser el objeto de este verbo crees. Podrías dejarlo, tú crees que Dios es uno, podrías llegar a dejarlo si lo tomas de esa manera, pero para disciplinarnos en que el valor del qué siempre lo estamos rebajando, no lo usamos ni como copulativo, siempre lo vemos como una cláusula que subordina, lo vamos a dejar ahí al tú crees, solamente esto tiene sentido porque tenés el sujeto que es el tú y el predicado que es crees. También los demonios creen. También los demonios creen. Eso también es una idea principal, ya que empieza con mayúscula, el adverbio o la conjunción también. Y después hay una coma y una i, y tiemblan. Esto sería como la consecuencia de que creen, ¿no? Y lo vamos a tachar ahí porque el sentido se respeta igual. También los demonios creen. Después va a decir, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjate otra vez el que, pronombre o conjunción relativa, y esto va todo subordinado, o sea que lo vamos a tachar. Y el más quiere saber, ¿quién quiere saber? O el hombre vano, ¿no? O tú quieres saber podría ser, y hombre vano que está entre comas podría estar funcionando en caso vocativo para llamar la atención también acá. Habría que ver desde el texto original cómo está funcionando esto, pero lo podríamos dejar todo. Más quieres saber, hombre vano, o tú quieres saber, podría terminar ahí también la idea. Hay cierta flexibilidad porque realmente se entiende lo que está diciendo. Y después va a decir, ¿no fue justificado? Bueno, acá tenemos por las obras, ¿no? Esto ya sabemos que lo podemos tachar. Por las obras es una frase preposicional. Y fíjate que después tenés un cuando que nos indica el momento, y esto está subordinado, cuando ofreció. ¿A quién ofreció? Frase preposicional. Ay, perdón. A su hijo, y fíjate que dice su hijo Isaac. Esto es una aposición, porque son equivalentes estas dos palabras. Es su hijo, claro, Isaac, ¿no? Y acá tenés otra frase preposicional, sobre el altar, y eso también lo vamos a tachar. Entonces queda nuestra idea así. Abraham, nuestro padre, es el sujeto. ¿No fue justificado? Ahí tenés el predicado. Vamos a la siguiente oración que dice, ¿no ves? Y después tenés un qué, ¿no? Que la fe actuó juntamente, adverbio, que está modificando al actuó, con sus obras, modificador indirecto, porque es una frase preposicional, y que la fe actuó y que se perfeccionó, ¿no? Todo esto está subordinado. ¿Subordinado a qué cosa? Al no ves, o podría estar subordinado, o podría estar pasando lo mismo que lo que hace un momento te explicaba con el qué.
el qué podría ser el objeto de todo ese verbo no ves. De hecho lo es, pero la decisión es si la dejamos como cláusula principal o no. Y no la vamos a dejar porque es muy larga la oración y no vamos a poder distinguir el énfasis que está haciendo el autor. Y es que ellos no ven, no son conscientes, no se dan cuenta, no consideran. Y después dice, y se cumplió la escritura. Se cumplió la escritura. Esta es la idea principal, porque después tenemos otra vez el que, ¿no? Que dice, y eso lo tachamos, y después tenés los dos puntos que nos da la información de todo lo que dice la escritura, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Todo eso está subordinado. La siguiente oración dice, vosotros veis, pues, o vosotros veis. Y después que el hombre es justificado, otra vez el que, esta tiene muchas confusiones relativas. Justificado por las obras, frase preposicional, y no solamente, adverbio, ¿no? Por la fe, frase preposicional. Todo eso está subordinado. Vosotros veis, sería la idea principal de eso. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada, y acá tenés por las obras, frase preposicional, y acá tenés, nos va a dar este circunstancial de tiempo, ¿no? Cuando recibió a los mensajeros, frase preposicional, los recibió y los envió. Esas son las dos ideas verbales, ¿no? Los recibió y los envió. Y dos frases preposicionales, a los mensajeros y por otro camino. Eso está subordinado, así que también va tachado. Entonces te queda la idea principal de esta oración. Asimismo también Raab la ramera, o Raab la ramera, no fue justificada. Fíjate que Rahab también está pasando lo mismo que pasó con Isaac, su hijo Isaac. ¿Te acordás que ahí había aposición, equivalencia? Rahab es equivalente a la ramera. Y si bien ella fue justificada, ¿y por qué pone este énfasis Santiago? Bueno, porque él te está poniendo un ejemplo que todos estarían de acuerdo con Abraham y todos podrían identificarse con Abraham y muchos podrían hasta confundirse, ¿no? Pero Abraham fue un gran hombre, ¿no? El padre de la fe. Sin embargo, lo mismo pasó con Rahab, la que era ramera, ¿no? Pasó de la misma manera. Las obras terminaron manifestando en la condición interna de su corazón. Hasta ahí nomás esa parte, nos queda la última oración. Dice, porque como el espíritu acá tenemos como el cuerpo, perdón, sin espíritu está muerto. Sin espíritu sería frase preposicional. Así también la fe sin obras, frase preposicional. Acá tenés un cómo y si habría otro verbo que no tendría esta palabrita acá de comparación y habría un verbo solito, esto estaría subordinando a la otra idea. Pero fíjate que dice como el cuerpo, así también la fe. O sea, las dos cosas están en comparación. Las dos cosas son relevantes, son importantes a la idea central. Así que porque como el cuerpo está muerto, así también la fe está muerta. Tiene sentido, ¿no? Entonces, eso quedaría como idea principal. Ahí lo vamos a... Pero alguno dirá, esa es la idea, tú muéstrame, o sí, tú muéstrame tu fe, sí, tú muéstrame tu fe. El sujeto tácito tú, pronombre, y el tú, fe, está haciendo de adjetivo a la fe, ¿no? Y después, y yo te mostraré mi fe, otra vez el pronombre este posesivo. Después, tú crees, esa sería la idea principal, la tercera oración. También los demonios creen, la cuarta oración. Más, ¿quieres saber, hombre vano? O tú quieres saber también. Es flexible eso. No fue justificado. ¿No fue justificado quién? ¿Quién no fue justificado? Bueno, Abraham. Abraham nuestro padre. Después, ¿no ves? ¿No ves? ¿Qué es lo que no ves? Bueno, ahí está todo el objeto, ¿no? O el complemento de esta oración, pero dejémoslo ahí, ¿no ves? Y se cumplió, uy, perdón, otra vez, mal.
y se cumplió la escritura. Se cumplió la escritura, idea principal. Después, vosotros veis. ¿Qué es lo que veis? Bueno, ahí tenés todo el complemento. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada. Claro, el ejemplo era que Abraham fue justificado, pero Rahab también, ¿no? Porque como el cuerpo está muerto, idea principal, así también la fe. Digo, los dejo a los dos porque si queda uno no tengo razón para tachar el otro, porque así también, o como el cuerpo, ¿te das cuenta? No, ¿qué pesa más? Los dos, entonces los dejo a los dos. Ahí tenemos en amarillo todo lo que sería la idea principal del texto. A ver si lo podemos agrandar un poquito más, así lo ven mejor. Ahí tienen todo lo que son las cláusulas principales. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar al diagrama de línea, no, perdón, al diagrama de bloques. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque tengo poquito tiempo ahí en la grabación. Y acá hay cierta flexibilidad. Lo importante es que vos no le erres a esto, ¿no? A las cláusulas. En lo que es el diagrama hay cierta flexibilidad, tampoco es que hay que abusar, pero se tiene que entender la idea. Lo que hacemos es separar en diferentes bloques de palabra las ideas desde la izquierda hacia abajo a la derecha. Y nos tendría que quedar todo esto como una cascada. Vamos a asegurarnos que esté en horizontal la hoja. Ah, ya estaba en horizontal. Achicamos un poquito más esto, porque si no, no va a entrar. Perdón si alguno no le alcanza a ver a la letra. Eh, es aconsejable por ahí mirarlo de una tablet o una computadora esto, ¿no? O ir poniéndole pausa. Eh, bueno, ahí está. Entonces, pero alguno dirá, y vamos a bajar ahí nomás, algunos, el sujeto, dirá, y dirá, ahí tenemos la información, tú tienes fe, tú tienes fe, y a esto está como, hay una leve subordinación acá, ¿no? Tú tienes fe y yo tengo obras. Y no lo pongo a las dos ideas en el mismo renglón por esta coma. Esa coma a veces en el texto original significa un pero. Está la conjunción ahí adversativa de en el texto original. Tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces sería, bueno, yo tengo obras, muéstrame tu fe, y esto es una frase preposicional, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, y como te dije, esa coma quizá no está haciendo lo mismo ahí, entonces lo vamos a poner en en el mismo renglón, y yo te mostraré mi fe, mi fe también iba, entonces esto lo ponemos acá, mi fe, y no lo vamos a dejar ahí porque si no podemos llegar a confundir, entonces muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate cómo tiene todo sentido, ¿no? Yo sujeto, mostraré es el verbo, el objeto indirecto, el objeto directo, la fe. Y después eh, sigue en esto de tú muéstrame, ¿no? Ahora muéstrame tu fe y se sigue dirigiendo a él, entonces vamos a poner el tú crees en la misma línea que muéstrame. Tú crees, te decía que esto lo podés dejar en la misma línea como si sería el objeto de este verbo, pero vamos a dejarlo abajo porque la cláusula está completa igual. Eh, Tú crees que Dios es uno. Bueno, tú crees que Dios es uno, tú crees esto, bien haces. Ese bien haces está subordinado al tú crees, no a que Dios es uno.
Dios es uno, bien haces, no tiene sentido, ¿no? Tú crees, bien haces, ahí sí. Bueno, tú crees esto y también los demonios creen, ¿no? Tú crees esto, también los demonios creen. Y acá pasa lo mismo, hay una leve subordinación acá. Los demonios creen y como consecuencia de que creen, pero también tiemblan, ¿no? Y después tenemos, tú crees esto, podríamos seguir acá en la misma línea, mas quieres saber, hombre vano, lo podríamos dejar ahí a esto, mas tú quieres saber, a mí me suena más que el tú, la segunda persona del singular, sea eh, el sujeto y no este hombre vano que está entre comas, dicho sea de paso, podría ser una posición del sujeto tácito. Seguramente en el texto original, si lo vemos, está en vocativo. Ahora si tenemos un tiempito lo vamos a buscar. Mas quiere saber hombre vano, o hombre vano quiere saber, por una cuestión de tiempo no lo vamos a ordenar, quiere saber que la fe ¿qué? La fe es muerta, la fe es muerta, ¿no? ¿Cómo es muerta? Es muerta sin obras. Entonces es una frase preposicional que está modificando en forma indirecta al verbo copulativo es. La fe sin obras es muerta. Y acá está la demostración de que la fe sin obras es muerta. Y el primer ejemplo que te va a dar de que la fe sin obras es muerta es que todo lo contrario, ¿no? No fue justificado Abraham, nuestro padre. Vamos a ponerlo adelante a esto. Es bastante fácil. Abraham, nuestro padre, no fue justificado, es una pregunta, eh, y una frase preposicional nos va a decir el medio, por las obras. Claro, acá está mostrando la manifestación externa de la justificación, ¿no? ¿Cuándo fue justificado? Cuando ofreció, cuando ofreció. Eh, esa preposición a nos podría estar indicando el objeto indirecto, el destinatario final de lo que ofreció Abraham. De hecho, está funcionando así, pero es una preposición. Y ya estamos acostumbrados a que las preposiciones, la mayoría de las veces las ponemos abajo. Así que para no confundir tanto, las vamos a seguir dejando ahí abajito nomás. Cuando ofreció a su hijo Isaac, fíjate ahí la posición. Lo ofreció. Y otra frase preposicional más que nos va a explicar el lugar, ¿no? El ambiente donde fue ofrecido. Y dice sobre el altar. Lo ofreció a su hijo, lo ofreció sobre el altar. Y después una pregunta en este, cuando no fue justificado, cuando ofreció, podríamos poner acá, eh, no ves que nuestro padre Abraham fue justificado, podríamos desprenderlo del fue justificado, de este verbo, que en realidad por las obras la tendremos que conectar con el fue también, y cuándo también con el fue, porque ese es el verbo, pero ya lo pusimos ahí, lo dejamos ahí un ratito. Bueno, lo cambiamos. Ahí está, fue cuando, esto iría ahí, esto un poquito ahí. ¿No ves? ¿Qué es lo que no ves? Que la fe actuó, y vamos a ponerlo abajo, aunque te repito, esto podría ser en forma indirecta lo que ellos ven, ¿no? Ves que la fe, pero es una cláusula, no toda una idea, porque acá tenés la fe, es el sujeto actuó,
cómo actuó el adverbio de modo, juntamente, frase preposicional, con sus obras. Los adverbios eh, a veces los dejamos en la misma línea, porque no queremos ser tan estrictos en separar palabra por palabra. Para eso existen otras herramientas como el diagrama de líneas, que la única forma que tiene sentido es hacerlo en griego, pero en este caso está bueno mantener las palabras, los grupos de palabras todas juntas. La fe actuó, en primer lugar, la fe actuó juntamente con las obras, y este, esta ahí tiene una coma ahí. Esta coma podría estar separando esta frase preposicional y el adverbio, y podría estar esa conjunción copulativa igualando la idea de actuó y se perfeccionó. Pero lo natural en el pasaje que estamos analizando es que las comas y las i las estamos poniendo subordinadas. La fe se perfeccionó. ¿Cómo se perfeccionó la fe? Bueno, ¿cuál es el medio? Bueno, por las obras, otra vez. Un pasaje que tiene sus desafíos en cuanto a la implicación teológica de lo que ocupan, eh, me refiero a la soteriología, el lugar que tienen las obras, cómo se deberían entender las obras en la salvación. Y dice, claro, la fe actuó juntamente con las obras y que se perfeccionó por las obras, y como esto actuó de esta manera, se cumplió la escritura, ¿no? La fe actuó, la fe actuó y se cumplió la escritura. Ese es el punto, ¿no? Que la fe actuó. No es que la fe más obras, no, la fe actuó. La fe produjo obras y se cumplió la escritura. O podríamos poner así, y la escritura, que es el sujeto, se cumplió. Se cumplió. La escritura que dice, ¿no? Se cumplió. Y este sí me suena más, ese que como una cláusula relativa, y es natural porque la escritura es un sustantivo. La escritura que dice, ¿y qué dice? Bueno, hay información ahí. Y lo que dice está subordinado a este verbo decir. Abraham creyó, Abraham creyó. Y una frase preposicional nos va a explicar lo que creyó Abraham, pero antes déjame ponerlo ahí, Abraham creyó. Podría también a Dios ser el objeto indirecto, el complemento indirecto del verbo creyó, parte de la cláusula independiente. Pero te repito, las preposiciones las estamos tratando de poner subordinadas, así que queremos ser consistentes con eso. Creyó a Dios, y acá tenemos una coma, él creyó a Dios y le fue contado, y le fue contado, y la frase preposicional nos va a indicar cómo le fue contado. Eh, y va a decir por justicia, ¿no? Y hay toda una serie de consecuencias acá. Le fue contado por justicia, y ya se me está acabando el espacio de la hoja, así que pongo esta última frase preposicional y vamos a achicar un poquito más la letra, así que paciencia con la letra, quizás lo tengas que hacer en una hoja aparte e ir pegándola en el devocional. Le fue contado. Ahora sí vamos a achicar todo un poquito más, perdón que se va a ver un poco menos ahora, pero algo le va a servir. Entonces, después lo vamos a ver bien a la cascada. Le fue contado por justicia, y claro, como consecuencia de que le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Ahí llegó la palabra. No tengo otra forma de hacerlo
más rápido esto. Si ustedes saben, después me avisan. Fue llamado amigo y de Dios, ¿no? De paso, igual que va tardando en acomodarse la frase, ustedes lo van pensando, lo van editando, así que todo sirve acá. Y fue llamado amigo, amigo de quien, de Dios. Tremendo lo que dice la escritura sobre Abraham. Entonces, el vosotros podríamos ver, o conectarlo con se cumplió la escritura, ¿no? Ya que se cumplió la escritura, vosotros veis, claro, conforme a lo que dice la escritura, ¿dónde está el vosotros veis? Eh, claro, lo que tengo que hacer es, se cumplió la escritura y vosotros veis, lo tengo acá en la mano. Se cumplió la escritura, entonces vosotros veis, estaba buscando arriba la frase que quería acomodar abajo. Eh, vosotros veis, ¿qué veis? Pues que el hombre es justificado, el hombre es justificado. Veis que el hombre es justificado, y acá tenemos una frase preposicional, es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? Va a decir, eh, claro, esto en el rango semántico es fácil de saber qué es lo que está diciendo, no está hablando de que la salvación es por obra, sino que cómo se manifiesta esa verdadera fe. Y no solamente, ¿qué es y no solamente? Acá hay un verbo tácito, ¿no? Y fue justificado sería, fue justificado y no solamente por la fe fue justificado. Entonces, lo escribo así entre paréntesis porque no está, pero está tácito ahí, porque está hablando de la justificación. Fue justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? Entonces, te queda así. Eh, y ahí te voy a mostrar cómo lo podemos acomodar. Justificado por las obras. Esto lo podríamos poner adelante, porque así está en el texto. Y esta es la frase preposicional. Ahí ya se va terminando todo y cuando lo achique te voy a mostrar, esta es la cascada más grande que hicimos hasta ahora. Y voy a decir así, fue justificado por la... Y después dice, asimismo también Rab la ramera. Y el hombre es justificado. Ahí podríamos poner, ¿no? El hombre es justificado, todos son justificados. Y hasta Raab la ramera fue justificada de esta manera. ¿Te das cuenta cómo va la conclusión? Abraham fue justificado, todos son justificados. Y mira el ejemplo de Raab. Ella también fue justificada de la misma manera, ¿no? El hombre es justificado, asimismo también Raab la ramera. No fue justificada, y va a decir por las obras, y después nos va a decir el momento en el cual fue justificada, eh, y ahí vamos a ir llegando a esa parte. No fue justificada por las obras.
¿Cuándo? Circunstancial de tiempo, ¿no? Cuando recibió. Hay que tener paciencia hasta que se van desplazando las oraciones, las palabras. No fue justificado cuando recibió. Y se nos explica esas obras en qué consistieron. Recibió. ¿A quién recibió? A los mensajeros los recibió. Y no solamente que los recibió, sino que los envió por otro camino. Ese por otro camino es una frase preposicional, está subordinando a por otro camino. A envió, ¿no? Envió por otro camino. Así que vamos a intentar ponerlo ahí también. Cuando recibió, tenemos que achicar otra vez el diagramita, porque no entra. Vamos a una letra más chica. Cuando recibió, eh, y los envió, acá estábamos. Vamos a perder un poquito. Los envió por otro camino. Y el versículo 26 va a haber una conclusión acá, que tuvo sus desafíos conectar esta idea. Pero yo creo que va conectada no fue, Abraham nuestro padre no fue justificado por las obras cuando ofreció. Si lo conectás con eso, decís, esta es la razón de por qué fue justificado Abraham, ¿no? Pero quizá va con algo anterior, porque, a ver, veamos un poquito la idea. Acá dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerta, así también la fe sin obras está muerta. En algún otro lugar dice algo parecido. Acá dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe es muerta sin obras. Más quiere saber, hombre vano, la fe sin obras es muerta. Y acá se va a dar un ejemplo de comparación que creo yo que va a terminar de rematar esa idea, ¿no? Entonces lo voy a conectar con esto. La fe sin obras es muerta, claro, y eso es natural. Y es como funciona con el cuerpo. Como el cuerpo es muerto también, ¿no? Como el cuerpo está muerto ¿cómo? Está muerto sin espíritu, así también la fe sin obras, está muerta también. A ver si nos da el lugar para poner ahí y ya con eso finalizamos todo el diagrama de bloques y vamos a ver si me da tiempo como para mencionar algo. Está muerto, que me faltó el sin espíritu está muerto, la frase proposicional, ¿no? Y la fe está muerta sin las obras. Entonces, mirá cómo nos quedó la cascada. Claro, ahí no lo ves mucho, solo quiero mostrarte el dibujo. Mirá, toda la cascada, cómo fue la cascada. Acá se cortó un poquito, porque esto se conecta con lo anterior, con que la fe es muerta, y acá el ejemplo de por qué es muerta de esta manera. Pero fíjate cómo va la cascada, toda en forma como lo aprendimos, ¿no? De arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Y ahí tenés todas las ideas. Te lo voy a agrandar un poquito y vamos a ir despacito.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. Claro, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú tienes fe y tú crees también, ¿no? ¿Qué crees? Que Dios es uno. Bien haces, tú crees esto, bien haces. Tú crees, pero también los demonios creen. Y no solamente que creen, sino que también tiemblan. Tú crees, más quieres saber, hombre vano, o tú quieres saber, y tachamos esto. ¿Qué es lo que quieren saber? Que la fe es muerta, sin obras. ¿Abraham nuestro padre no fue justificado por las obras? ¿En qué momento? Cuando ofreció a quién? A Isaac. ¿Sobre qué? Sobre el altar. ¿No fue justificado? Entonces, ¿no ves? ¿No te das cuenta? ¿De qué cosa? Que la fe, esto debería ir un poquito más acá, pero si lo muevo se va a mover todo, así que dejémoslo ahí. A ver si muevo este. No, ahí, ahí sería. Y se conecta también ahí. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que se perfeccionó por las obras y la escritura se cumplió? La escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la escritura se cumplió, vosotros veis esto, ¿no? Vosotros veis, ¿y qué ven? Que el hombre es justificado. ¿Cómo? Por las obras. Y vosotros veis que es así, que es justificado por las obras, y no solamente es justificado o fue justificado, sería mejor acá, es justificado por la fe. El hombre es justificado así también, o asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por las obras. ¿Cuándo? Cuando recibió a los mensajeros. Siempre hay un circunstancial de tiempo que nos va a indicar ese momento de las obras. Recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, ya que la fe sin obras está muerta, la fe es muerta sin obras, así el cuerpo está muerto sin obras, ¿no? Sin espíritu, así también la fe es muerta sin obras, de vuelta, la misma idea. Ahí tienen, hermanos, esto sería el diagrama de bloque. Es largo, pero es bastante deducible donde irían todas las ideas. Y acá tenés lo que habíamos estudiado al principio, que son las cláusulas. Esto es lo más importante, esto es lo que tienen que grabarse bien y no le tienen que errar. Después intenten hacer algunas oraciones, las que puedan, y las que no puedan, se fijan acá y seguimos avanzando con los diferentes pasos del estudio exegético. Voy a dejar de compartir pantalla. Así que bueno, hasta ahí, hermanos, que Dios los esté ayudando en este tiempo, esta semana, y bendiciones para todos.